Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a leerlo nuevamente. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dígale que está a su lado: no temas, ten ánimo. Venciendo un enemigo llamado temor. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El temor, ¿quién no ha tenido temor? Algunos tienen miedo de cosas tan extrañas como que ni ellos mismos saben a qué tienen miedo. Imagínense. Amanecen el día temblando y no saben ni siquiera por qué tienen miedo. Sin embargo, descubrimos que nadie está exento del miedo. Aún los niños, dicen los psicólogos, tienen 2 o 3 temores básicos. 1, sentirse solos. 2, dice los que saben de eso, ¿no? Lo he leído en algún momento. Un ruido demasiado violento o sentir que se cae. Imagínense, los niños aún desde pequeños sienten temor. Y la palabra del Señor nos enseña que el temor tiene su origen en el primer acto de desobediencia, cuando aún la tierra era joven y el primer hombre y la primera mujer fueron sembrados en la faz de la tierra. Génesis capítulo 3, por favor, verso 10. Dice la palabra del Señor. Génesis, está bien fácil, el primer libro de la Biblia, así que no van a complicarse mucho. ¿Qué dice? Dice que el hombre había escuchado la voz del Señor por primera vez. No, habían escuchado siempre la voz del Señor, pero había una diferencia en ese tiempo. Ellos habían desobedecido a Dios y era la primera vez que estaban escuchando la voz de Dios en pecado. Y cuando ellos escucharon la voz de Dios, él respondió, el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le preguntó: ¿quién te mostró que estabas desnudo? Y él no respondió. Y el Señor le hizo la siguiente pregunta y era esta: ¿tomaste del fruto que te dije no comieras? Y bueno, la maldición de Dios vino sobre la raza humana. El resto de la historia ustedes la saben. Pero fue a partir de ese momento que el hombre descubrió un sentimiento hasta ahora ajeno y extraño a él. El miedo comenzó a meterse en la corriente del ser humano, y a partir de ese momento el hombre temió todo cuanto le rodeaba. Hoy descubrimos que la gente tiene miedos racionales y miedos irracionales. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, cuando el miedo o el temor es razonable, sencillamente nos ayuda a preservar la vida, ¿sí o no? A conservar la vida. Si vemos un camión lleno de tubos y viene frente a nosotros, no vamos a decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos? Nos lanzamos a un lado, pegamos un grito a lo mejor, o 2, y salimos fuera del peligro, ¿sí o no? Pero el temor se vuelve irracional cuando sencillamente comenzamos a imaginarnos situaciones. Ay, si me enfermo. Ay, si pierdo mi trabajo. Ay, si de pronto se mueren mis padres. Ay, si de pronto alguien a mi lado se endemonia. Hay gente que imagina peligros. Peligros en la calle, peligros en su casa. Hay gente que ni siquiera sale a la calle por temor a ser atracado o por sufrir alguna cosa. Y sin embargo, ese miedo irracional que provoca nuestra imaginación, muchas veces provoca en nosotros o produce en nosotros falta de sueño, produce desasosiego, intranquilidad, produce en nosotros
un estado de conmoción emocional, al punto que algunos se ponen hasta tartamudear, como dice Porky Pig. Eso es todo, amigos. Y la gente no puede ni siquiera articular palabras. Algunos han comparado, imagínense, en un estudio que se hizo, hablar en público, lo comparan con enfrentar la muerte. Imagínense eso. Algunos se han hecho unas encuestas y dicen: pararme frente a una gente, prefiero morir, algunos dicen. Pero hay gente que tiene miedo, y ese miedo desaforado, irracional, le quita el sueño, lo paraliza, le impide relacionarse de manera correcta. Y muchas veces ese estado de inseguridad hace que la persona quede totalmente inútil, y ese no es el propósito de Dios. Ahora, ¿cuáles son los principales miedos del hombre? Hay una revista llamada Scientific American, que es una revista americana de ciencia, y señaló en un artículo 10 cosas más temidas en el mundo por los humanos. Fíjense eso. Algunos les tienen miedo a las serpientes, y algunos dicen: yo las mato, así como matar las cucarachas. Algunos le tienen miedo a las arañas. Las mujeres le tienen pavor a las arañas. Por allá levantó un varón, así que él tiene el sentimiento femenino en el cuerpo también. Algunos le tienen miedo a los ascensores, a los sitios cerrados. Se sienten ahogados. Algunos le tienen miedo a las personas desconocidas y no son capaces, y les presentan a alguien: mírate con fulanito de tal, y hacen así. Le tienen miedo a conocer a las personas y acercarse a personas desconocidas. Otros le tienen miedo a las alturas. Algunos cristianos, que no es el caso de esta iglesia, le tienen miedo a la oscuridad. Tienen que dormir con una lamparita encendida, por si acaso los demonios, ustedes saben, los demonios no habitan en luz, dicen ellos. Otros le tienen miedo al trueno y a los relámpagos, y ese es el tiempo en que quieren estar con alguien que los abrace si hay truenos y relámpagos. Otros le tienen miedos o temores a volar o a navegar, por miedo a que naufrague el barco o se estrelle el avión. Ya ellos se imaginan el avión vuelto pedazos y lleno de fuego, imagínense. Y quedan paralizados. Algunos les dan hasta ataques en las puertas de los aviones. Habrá que abofetearlos. Otros le tienen miedo a los perros. A mi hijita le tienen terror a los perros. Ella vio cuando chiquitica un perrito cerquita, pero un chihuahuita, una cosita así. Mordía, y desde entonces le tiene temor al chihuahua y a lo que no es chihuahua. Y fíjense, el último temor: al dentista. Muchos le tienen miedo al dentista, y sin embargo ese temor los está llevando a que todos los dientes se les pongan piche. No pueden sino hablar así, porque tienen temor al taladro. Algunos solamente pensar en el sonido hacen que huyan. Pero fíjense, otros temen a la crítica, otros temen a la burla, al abandono, a que lo rechacen. Algunos no comienzan algún proyecto por temor al fracaso. Otros sencillamente le tienen miedo a lo desconocido. O sea, ¿qué pasará mañana? Ay, no me lo imagino. Otros le tienen miedo a la muerte, a la enfermedad, al futuro, a la pobreza, a los callos, a lo que se atraviese. Y la palabra del Señor nos enseña que una de las cosas con las cuales Dios ha brigado con sus hijos desde el principio hasta el fin es con el temor. Descubrimos a un Abraham, el padre de la fe. El Señor se le presentó y le dijo: no temas. Se le acercó a Jacob en medio de una visión y le dijo: no temas. Se le acercó el Señor
a Moisés y le dijo: no temas. Dios entonces le habló al pueblo de Israel y le dijo: no temas. El Señor le dio una palabra a Josué a través de Moisés y le dijo: no temas. Cuando murió Moisés y él estaba allí pensando qué sería de su vida, el Señor se le apareció a Josué y le dijo: no temas. Cuando David estaba huyendo de Saúl, el Señor le dijo: no temas. Pero entonces cuando Salomón, su hijo, quería edificar, David le dijo por palabra del Señor: hijo mío, no temas, esfuérzate. Descubrimos de igual manera a un Jeremías que el Señor le dijo: no temas. Le dijo a un Isaías: no temas. Le dijo a un Daniel: no temas, muy amado mío. Le dijo a cada uno de los discípulos: no teman. Aún en el libro de Apocalipsis, el Señor se le apareció a Juan y cuando lo vio cayó como muerto, y el Señor le dijo: no temas. Porque el Señor nos dice vez tras vez, a todo lo largo y lo ancho de la Escritura: no teman, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que cuando había un ciego, le decía el Señor: mira, te manda a llamar, ten ánimo. Es la misma palabra, no temas, el Señor te manda a llamar. Cuando se le murió la hija Jairo, le dijo: no temas, cree solamente. Cada vez que cada persona era confrontada para un acto milagroso, el Señor le dijo: no temas. Así que dile al que está a tu lado: no temas. ¿Por qué es tan importante no temer? El temor es la otra cara de la moneda de la fe. ¿Sabía eso? Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, verso 18, la segunda parte del texto. Y se va a dar cuenta por qué razón el Señor nos manda a no temer, por qué nos ordena no temer. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando uno tiene el paquete del temor, el texto en griego significa que el temor lleva en sí, es decir, que lleva adentro, lleva en sí mismo un contenido. Y este contenido se llama castigo. El temor tiene una semilla adentro que provoca un resultado. Así como la fe trae lo milagroso, así como la fe trae sanidad, así como la fe abre el mar en dos, así como la fe levanta a los muertos, así como la fe abre los ojos del ciego, hace que el cojo salte, así la incredulidad, así el temor lleva en sí mismo un resultado, y este es el castigo. Vaya conmigo por favor a Job capítulo 3, verso 25. Porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Me ha venido y me ha acontecido lo que temía la otra persona. Lo que quién, lo que yo temía, eso me sobrevino. Es decir, que al igual que la fe atrae el resultado por lo que uno cree, lo que uno cree en temor, eso también uno lo recibe. ¿Sabe qué dice Proverbios 10, verso 24? Léalo conmigo, por favor. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado ¿qué? Ahora pregunto yo, ¿cuáles son los pensamientos del justo? Pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, pensamientos de bendición, pensamientos de gracia de Dios, ¿sí o no? Pero el impío, ¿qué es lo que piensa? Impiedad. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que lo que el impío teme, eso le viene. ¿Se da cuenta?
¿Por qué el Señor quiere que no temamos? Él nos ordena no temer, porque al igual que la fe trae resultados negativos. Porque el temor el temor es duda, y la duda es incredulidad, y la duda y la incredulidad es contraria a la fe. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? La incredulidad y la duda es contraria a Dios. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 11, verso 6. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Lo contrario a la fe es la duda. Y la duda y la incredulidad traen temor. Pero fíjese lo que dice Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, que Él paga a aquel que le busca, a aquellos que le buscan. Así que el temor es contrario a la fe. Además, el temor paraliza. ¿Sabía eso? Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, verso 25. Esta es la parábola de los siervos a los cuales el Señor le entregó 5, 2 y 1 talento. ¿Recuerdan esa historia? El 5 lo multiplicó por 10, el 2 por 4, y el que tenía 1, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo enterró. Pero vamos a leerlo. Fíjense lo que le dice el siervo, verso 24. Pero llegando también el que le había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, que tuvo mucha fe. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? ¿Tuvo qué? ¿Y sabe lo que le hizo el miedo? Mire lo que hizo hacerle el miedo. Fue y ¿qué? Escondió el talento en la tierra. ¿Sabe lo que hace el miedo en la vida de una persona, de un siervo? Sencillamente te convierte en un ser inútil, en un ser improductivo. Verso 30, lean conmigo. Y al siervo inútil, lo dice el Señor, ¿qué dice? Echadle en las tinieblas de afuera. ¿Y allí será qué? La fiesta. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El temor nos paraliza. El temor nos hace ser inútiles. Pero fíjese que también el Señor nos ha ordenado que no debemos temer, porque el temor pone lazo en la vida de aquel que lo tiene. Vaya conmigo a Proverbios 29, verso 25. El temor del hombre, ¿qué dice? Pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué significa poner lazo? Hay una interpretación literal acá. ¿Para qué se utilizan los lazos? Para amarrar a los animales. El lazo tiene el propósito de poner o paralizar a los animales. Lo que está diciendo esa escritura es que el temor, en primer lugar, te paralizará. En primer lugar, te maniatará. Es decir, que el temor provocará en ti cualquier clase de improductividad. Pero lo segundo que ocurrirá en términos espirituales es que quedarás anulado como creyente. Una persona que está llena de temor será incapaz entonces de asaltar muros en el nombre del Señor. Una persona llena de temor no creerá entonces que su oración será oída, que los muertos se resucitarán, que los enfermos sanarán y que Él encontrará respuesta de Dios para cada una de sus necesidades. El temor del hombre pondrá lazo, un lazo que tendrá una connotación física, pero también una connotación espiritual.
La física, porque traerá ruina. Porque todo lo que el hombre teme, eso le vendrá. Y además de eso, una connotación espiritual. Porque Dios no se agradará de esa persona. Y esa persona dejará de fluir con Dios. Lo siguiente, por lo cual no debemos temer, es que el espíritu de temor es contrario al espíritu de Dios. ¿Sabía eso? Vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Y se dará cuenta que un espíritu medroso, atemorizado, un espíritu lleno de miedo, provoca un cortocircuito en el mundo espiritual. ¿Sabía eso? ¿Sabe qué significa un cortocircuito? Que no podrá fluir con Dios, que Dios no podrá fluir con usted, que Dios no podrá darte lo que Él te ha prometido, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es el espíritu. Es un espíritu que provoca en nosotros cobardía, sino que nos ha dado ¿qué? Un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de ¿qué? De dominio propio. Fíjese lo que dice. Primera de Juan capítulo 4 verso 18, otra vez, en la segunda parte. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una persona que teme todavía le hace falta experimentar el poder transformador de Jesucristo. Y dice el Señor que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Dios es amor. Amén. ¿Por qué se nos ha ordenado que no debemos temer? Apocalipsis capítulo 21 verso 8 nos dice claramente. Apocalipsis capítulo 21 verso 8, búsquelo. Fíjese. Esa es la lista de los desterrados, la lista de aquellos execrados del reino de los cielos. Fíjese lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos no están al final de la lista, son los primeros. Los cobardes e incrédulos los pegan. ¿Se dan cuenta? Van de la mano, son morochos. Los cobardes e incrédulos. ¿Y quién más? Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Dónde? En el parque de atracciones. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una cosa bien grave, es una cosa bien fuerte, ¿no les parece? Así que un espíritu de cobardía es incompatible, porque Dios va a poner en juicio a todos los cobardes y a todos los incrédulos. Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios nos ha ordenado que no debemos temer, y yo digo que esto es un asunto de enfoque. Estaban dos hombres en un edificio, en una misma planta, y uno decía: qué porquería, qué suciedad, qué asco, qué desorden. Y el otro en el otro apartamento decía: qué limpio, qué puro, qué fresco, qué hermoso. ¿Sabe cuál era la diferencia? Uno miraba hacia la calle y el otro miraba hacia arriba. El problema de nosotros es el enfoque. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el mar. Y Pedro, cuando vio a Jesús andar en el agua, tuvo miedo y comenzó a gritar y diciendo: un fantasma, un fantasma. Cuando tenemos miedo vemos fantasmas. Pero dice la Escritura que él le dijo: Pedro, Señor, porque le dijo: tened ánimo, yo soy. Si eres tú, manda que yo vaya. Dice la Escritura que él
recibió del maestro la palabra y comenzó a andar sobre el agua. Pero dice la escritura que cuando vio el fuerte viento, tuvo temor. ¿Y qué comenzó a suceder? Comenzó a hundirse. ¿Qué estamos viendo? Porque allí es donde está el asunto del temor, o el asunto de nuestra intrepidez, el asunto de nuestra gallardía, de nuestra forma bien gallarda de recibir las circunstancias o de caer ante las pruebas de la vida. El temor es un asunto de enfoque, porque algunos están viendo, escuchen, algunos están viendo que sus recursos económicos están menguantes. Pero Dios dice en Ageo 2, verso 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Algunos ven solo la enfermedad, pero Dios dice en Jeremías 33, verso 6, he aquí que yo te traeré sanidad y medicina, y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Algunos están viendo gigantes, pero ¿sabe qué dice el Señor? Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni tengas miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Algunos ven las fuerzas del mal, pero Dios te dice a ti en Lucas 10, verso 19, he aquí que te doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada, escucha, nada te dañará. Algunos ven y tienen temor de aquellos que matan el cuerpo, pero el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Algunos ven desconsuelo y temor, pero el Señor te dice, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Isaías 51, verso 12. Algunos solo ven y sienten opresión y temor, pero Dios te dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Isaías 54, 14. Algunos sienten debilidad y se sienten no solamente, sino que proclaman su debilidad. Pero el Señor te dice a ti en Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algunos están viendo tormentas, pero Dios te está diciendo enseguida, ten ánimo, yo soy, no temáis. La palabra usada allí para tener ánimo es un imperativo que significa ten valor, ten confianza, anímate. Así que dile al que está a tu lado, anímate, ten confianza. Es un imperativo que invita a la persona a tomar nuevas fuerzas, a confiar en el Señor, porque ahora mismo tenemos dos posibilidades: o mirar la circunstancia o mirar la palabra de Dios para salir a otro nivel de fe. ¿Sabe qué hizo Daniel? Por favor, vaya conmigo al capítulo 10, verso 18 del libro de Daniel. Él recibió aliento de la palabra de Dios. Use la palabra del Señor para que sus temores sean abatidos y derrotados en el nombre del Señor. Daniel capítulo 10, verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, escuche, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y fíjese lo que dice, y mientras él me hablaba,
recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. La palabra del Señor va a traer fortaleza a tu vida. La palabra del Señor va a alejar el temor. La palabra del Señor te va a llevar a una nueva dimensión de vida. La palabra del Señor va a hacer que tú seas más y mejor persona. La palabra del Señor te va a transformar, te va a cambiar. La palabra del Señor te va a ayudar a saltar muros, te va a ayudar a trillar, a desarraigar, a destruir todo aquello que se levante contra Dios y contra ti. Es necesario que podamos usar la palabra de Dios para nuestra vida y alejarnos de todo aquello que provoque en nuestra vida el temor. Sepárate de todo aquello que te infunda temor. Eso es contagioso. Dile al que está a tu lado, el temor es contagioso. Jueces capítulo 7, verso 3. Gedeón había sido llamado un hombre que el Señor le dijo, hombre esforzado y valiente. Y siempre descubre uno que siempre estaba buscando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para ver si Dios estaba con él. Y estaba lleno de temor. Pero el Señor siempre dijo de él lo que él veía en él, no lo que realmente él estaba allí practicando. Pero fíjense lo que le dijo. Él le dijo, es mucha gente, habían 32,000 personas para pelear con los madianitas. 32,000 personas. Y le dijo al Señor, vas a hacer esto. Y él comenzó a decir un rumor, y dijo así, verso 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gad. ¿Sabes cuántos se devolvieron? Se devolvieron 22,000. 2/3 de toda la gente se devolvió. ¿Por qué? Tenían miedo. Tenían miedo. Quedó solamente 1/3. Y sin embargo el Señor de los 10,000 solamente seleccionó 300. Pero ¿por qué el Señor le dio esta orden a Josué? Vaya conmigo a Deuteronomio 20, verso 8, para que vea que eso es una prescripción divina. Diga otra vez, el temor es contagioso. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, hablando de los ejércitos, de los capitanes y los oficiales del ejército, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Sabe lo que significa pusilánime? Aguado, que le falta consistencia. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque, es decir, no ponga temeroso el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Esto fue una orden que dio Moisés por una dirección divina. Los oficiales del ejército tenían que descubrir que no hubiese entre el medio del pueblo gente temerosa. ¿Sabe por qué? Porque una persona temerosa pone a otro temeroso. Quiere decir, pastor, que no voy a hablar más con la vieja. No, hable con ella, pero no le pare mucho lo que le está diciendo. Porque hay gente que ve fantasmas por todos lados. Estoy llorando, ay, y yo sentí al diablo que me pasó por aquí. Ay, se me engrifó, yo sabía que era el diablo. Pero les cuesta sentir la presencia de Dios. ¿Qué cosa, no? Horrible. Y por todas partes ven un diablo y un demonio. Que el Señor los reprenda. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, no en los demonios, persevera porque en ti ha confiado. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en el Salvador. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en la roca. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en nuestra luz y en nuestra salvación. El temor es contagioso y Dios nos está pidiendo en esta hora que nos apartemos de todo aquello
que nos infunda temor. Pero sobre todo Dios quiere que nos enfrentemos a nuestros gigantes, a nuestros temores. ¿Cuál es tu temor? ¿Fracasaste en tus estudios? ¿Fracasaste en un proyecto? Comiénzalo en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor. Duerme con la luz apagada en el nombre del Señor. Enfrenta cada uno de tus temores en el nombre del Señor. Uno fue traumado de joven. Ya uno tiene temor a lo mejor de enfrentar algunas cosas. Pero fíjese lo que le dijo el Señor a Jeremías. Él le dijo en el verso 17: tú pues ciñe tus lomos. ¿Sabe qué era ceñir los lomos? Es decir, ponte tu ropa. O sea, quítate la pijama. Basta de dormir. Basta ya de jugarretas. Ponte la ropa, la armadura del Señor. Ciñe tus lomos y levántate. ¿Sabe? No podemos enfrentar los temores sacándole el cuerpo. No podemos vencer a los gigantes sacándole el cuerpo. Ay, que oren otros por él. Ay, que otros sean los que lo enfrenten. No, fíjese lo que dijo el Señor. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales cuanto te mandé. Háblales, ¿sabe por qué? Porque hay un milagro en la boca de nosotros. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el hombre será saciado del fruto del bien de su boca. Háblales, te dice el Señor. Háblales, háblale a la tormenta, háblale a los demonios, háblale a la circunstancia, háblale a la vida y declara la palabra de Dios. Háblales, háblales. Pero ¿qué le vamos a hablar? Todo cuanto Él nos ha mandado. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Él es mi pastor y nada me faltará. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y no temas delante de ellos. ¿Sabes para qué? Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué le parece? Si hay temor, Dios nos quebrantará delante de la circunstancia. Si hay temor, nos quebrantará delante de los enemigos.